¿Te has preguntado alguna vez cuántas batallas se están librando ahora mismo, en este preciso instante, sin que nadie las vea ni se dé cuenta? No son guerras con bombas, son guerras espirituales, invisibles, frías, oscuras. Comienzan en el alma. La mayoría de las personas solo se dan cuenta de que han sido atacadas cuando están demasiado débiles para luchar. Y lo más aterrador, el enemigo no necesita gritar para ganar, solo necesita que permanezcas distraído. Santa Teresa de Ávila, con su sabiduría mística y visiones espirituales, dejó una advertencia. Y esta advertencia no era para pecadores escandalosos ni para quienes viven lejos de la fe. Era para los devotos, para quienes rezan, van a misa, se confiesan, pero aún no se dan cuenta de lo que corroe lentamente sus almas desde dentro. Dijo que el diablo no se apresura, actúa como el agua que se filtra en la piedra, gota a gota, y cuando el daño finalmente aparece, parece que es demasiado tarde, pero no lo es, porque ahora lo entenderás. Hay una sutil acción espiritual que el enemigo realiza, silenciosa, constante, sigilosa. No se presenta con sustos, sino con cansancio. No aparece con gritos, sino con pequeñas pero persistentes distracciones. Es el tipo de influencia que te hace dejar de orar sin darte cuenta, que te roba la concentración en la misa, que te hace cambiar 5 minutos de oración por 5 más en el teléfono. Y luego, poco a poco, tu alma se vacía y no sabes por qué. Esta es la estrategia más peligrosa del infierno. Hacer que tu fe sea tibia, inofensiva, disfrazada de santa rutina, pero sin fuego. Y cuando la fe pierde su fuego, se convierte en meras palabras, gestos vacíos, hábitos automáticos, y Dios ya no encuentra su hogar allí. Así que lo que escucharás en este video es más que solo contenido. Es una advertencia, es una llamada de atención, porque quizás, sin darte cuenta, ya estás atrapado en esta trampa. Quizás el enemigo ya ha comenzado a extinguir tu luz interior y ahora solo queda una brasa ardiente, luchando contra el viento. Pero hay esperanza, y empieza por ver lo que antes pasaba desapercibido. Pero para verlo, hay que salir de la superficie y sumergirse profundamente, porque lo que viene a continuación expondrá un dolor que muchos ocultan y que tal vez es exactamente lo que está frenando tu vida espiritual hoy. Y si sentiste que, de alguna manera, este comienzo ya te hablaba, como si estuviera escrito para tu momento, para tu lucha silenciosa, para tu sed de volver a sentir la presencia viva de Dios, entonces te invito a que me acompañes hasta el final de este video, porque no es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Este no es un video más, es un llamado a quienes están cansados de una fe tibia, a quienes desean liberarse de la complacencia espiritual y reavivar el fuego de la presencia divina. Si algo dentro de ti ha comenzado a despertar, si este mensaje ha despertado algo que estaba latente, entonces suscríbete y dale a me gusta. Aquí no caminas solo, estamos juntos en este viaje espiritual. Y esto es solo el comienzo. Intenta rezar, cierra los ojos, junta las manos, pero su mente empieza a divagar. Piensa en lo que queda pendiente, en lo que hará a continuación. Siente un vacío, una especie de eco en su pecho. Las palabras salen, pero parecen no llevar a ninguna parte. Hay una extraña sensación, como si le hablara al techo, y en el fondo crece una persistente sensación. Dios todavía me escucha. Este tipo de dolor es más común de lo que crees y a la vez uno de los más ignorados. El dolor del alma que reza pero no siente, que busca pero no encuentra, que cumple sus rituales pero ya no experimenta presencia, consuelo ni respuesta. Y lo más cruel es que por lo general quienes son así no hablan de ello con nadie, porque creen que es culpa suya, que quizás no tienen suficiente fe, que quizás son demasiado débiles para el camino espiritual. Pero lo que pocos comprenden es que esta sensación de desconexión interior a menudo no es solo fatiga o distracción natural, es un síntoma,
un síntoma de una batalla invisible que se libra precisamente en este punto, el punto donde el alma intenta conectar con Dios, pero encuentra interferencias. Es como si hubiera una niebla entre la oración y el cielo. Santa Teresa llamaba a esto sequedad espiritual, pero advertía que, en muchos casos, esta sequedad no proviene únicamente del alma humana. Proviene de la acción sutil del enemigo que se infiltra en momentos de fragilidad, de rutina mal vivida, de oración sin corazón. Él no quiere que la gente deje de orar, quiere que continúen, pero de forma equivocada, con prisa, por obligación, mecánicamente, porque la oración sin presencia es como una carta sin destinatario. Permanece en el aire, no llega, no transforma. Y es en este punto que muchos cristianos pierden el rumbo. Persisten en sus gestos, sus hábitos, pero poco a poco pierden su fe viva. Cambian la presencia por la acción. Cambian la comunión por la costumbre, hasta que un día, sin darse cuenta, ya no sienten nada y ni siquiera saben cuándo empezó. Pero hay un detalle que lo cambia todo. Que estés escuchando esto ahora podría ser la señal que tu alma necesitaba despertar. Porque este dolor silencioso, esta frialdad en la oración, esta sensación de que algo se ha perdido, podría ser en realidad el comienzo de un nuevo ciclo espiritual, si tienes el valor de afrontar la causa de este síntoma. Y para ello, necesitamos escuchar la voz de aquellos que ya han recorrido este camino oscuro y han regresado con luz. Si alguna vez has sentido que estabas orando, pero Dios no parecía responder, escribe en los comentarios: esto me ha pasado. Tu testimonio podría despertar a alguien que esté pasando por el mismo dolor. Cuando reconocemos la batalla, empezamos a ganarla. Santa Teresa no hablaba del alma humana como alguien que observa desde fuera. Hablaba como alguien que había atravesado desiertos interiores, enfrentado tormentas espirituales y escuchado los susurros del enemigo en su propia conciencia. Su lenguaje era sencillo, pero cargado de fuego. Al escribir, no buscaba convencer mediante la razón, sino despertar el espíritu. Y una de sus advertencias más poderosas sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace siglos. El mayor enemigo del alma no se presenta como tal. Dijo que el verdadero peligro no es el que asusta, grita o causa pánico. Ese, en cierto modo, es más fácil de identificar y combatir. El más peligroso es el que se disfraza, el que se esconde tras las rutinas sagradas, el que se infiltra en la oración, cubriéndose de piedad. Santa Teresa lo llamó la ilusión de santidad, cuando el alma cree estar en paz, pero en realidad está dormida. Muchos creen que mantener una rutina religiosa los protege automáticamente, pero ella advirtió: el alma que reza a diario, pero no se examina a sí misma, puede ser más vulnerable que quien lucha a diario con sus pecados, porque la rutina puede crear una falsa sensación de seguridad, una sensación de que todo está bien, cuando en realidad la fe ya se está agotando lentamente. Y el enemigo se aprovecha de esto con maestría. Santa Teresa vio esto no como una teoría, sino como una realidad espiritual. En sus visiones, describió cómo el diablo actúa con astucia, acercándose al corazón mediante distracciones, autosuficiencia y comparaciones con los demás. Y más comúnmente, mediante el orgullo disfrazado de humildad. Ese tipo de pensamiento que dice: soy mejor que los demás, rezo, ya no peco como antes. Y, en ese momento, comienza la caída. Ella escribió que el verdadero progreso espiritual ocurre cuando el alma siempre desconfía de sí misma, siempre vigilante, siempre dispuesta a comenzar de nuevo con humildad. Porque donde hay humildad, hay espacio para Dios. Pero donde hay demasiada certeza, el enemigo se siente como en casa. Y quizás lo más impactante de todo es esto: el enemigo no quiere destruir tu fe, solo quiere que se entibie. No quiere que abandones la oración, quiere que continúes, pero en piloto automático. Porque mientras la oración se haga sin alma, no le importa. Mientras el corazón permanezca cerrado, no se mueve. Pero cuando el alma despierta,
cuando el corazón realmente se abre ante Dios, es entonces cuando tiembla. Y lo que Santa Teresa descubrió en este proceso sobre lo que más asusta al enemigo es lo que revelaremos más adelante en este video. Ahora, dime en los comentarios, ¿alguna vez has dudado de tu propia paz espiritual? ¿Alguna vez has sentido que todo estaba bien, pero en el fondo algo parecía latente? Escribe aquí, quiero despertar. Este simple gesto demuestra que no estás aquí solo para escuchar, sino para luchar, junto a quienes también han decidido despertar. Pocos pueden percibir cuando el alma empieza a alejarse de Dios. No hay alarma, no hay ruido, no hay una caída repentina y visible como muchos imaginan. Lo que ocurre ya es un proceso sutil, una infiltración silenciosa, un debilitamiento casi imperceptible que extingue gradualmente la llama interior. Y cuando el corazón se da cuenta, ya está frío, ya está distante, ya está rodeado y no entiende cómo llegó allí. Así es exactamente como trabaja el enemigo. No comienza con un pecado escandaloso, comienza con un exceso de confianza. Luego se infiltra en la distracción, introduce pequeñas concesiones, lleva al alma a creer que puede seguir orando, incluso con prisa, incluso con la mente en otra parte, incluso con heridas sin resolver. Y así, día tras día, la oración pierde su poder, la comunión pierde su profundidad, y lo sagrado se convierte en nada más que un hábito vacío. Santa Teresa advirtió contra este proceso sigiloso. En sus palabras, el diablo es paciente, observa el alma, conoce sus puntos débiles, reconoce sus momentos de cansancio. No entra cuando está fuerte, sino cuando está somnolienta. Y cuando el alma se acostumbra a la superficialidad espiritual, no necesita hacer nada más. Simplemente la deja continuar así, viviendo una fe sin profundidad, una vida interior superficial, una devoción sin verdadera entrega. Y esto sucede más a menudo de lo que crees. Empieza con esa pequeña decisión de no rezar hoy. Estoy cansado, Dios lo entiende. Luego viene el pensamiento, hoy no voy al grupo de oración, no me lo voy a perder. Entonces, la misa empieza a sentirse repetitiva. El rosario ya no resuena como antes. La comunión se convierte en un gesto automático y el alma se aleja. Te vuelves débil, vulnerable, indefenso. El diablo no quita la oración de golpe, la vuelve ineficaz. No quita la misa, sino el deseo. No necesita convencerte de que abandones tu fe. Solo necesita convencerte de vivir una fe sin presencia, una fe sin arrepentimiento, una fe sin hambre de Dios. Y cuando esto sucede, el alma se convierte en un terreno neutral, donde el enemigo puede pasar desapercibido. Y lo peor es que este estado es cómodo, porque no requiere conversión, no requiere confrontar los pecados, no requiere renuncia. Es un estado donde el alma cree estar en paz, pero es una paz falsa, una anestesia espiritual. Santa Teresa decía que este es el peor engaño, cuando el enemigo se esconde tras lo que parece ser luz. Vio muchas almas perdidas en los monasterios, personas que rezaban a diario, pero ya no tenían intimidad con Dios, personas que hablaban del cielo, pero ya no lo extrañaban. Y todo esto porque un día, sin darse cuenta, se dejaron seducir por el enemigo con la comodidad de una rutina vacía. Así es como funciona. No te presiona, solo te susurra. Está bien, sigue así. Pero si has llegado hasta aquí, algo en tu interior sigue despierto. Sigue resistiendo, sigue clamando. Y quizás sea este clamor silencioso el que te lleve a la revelación más importante de este video. Porque Santa Teresa descubrió algo poderoso, una clave, un arma que rompe este ciclo, algo que el infierno teme y que pocos aún practican. Ahora respóndeme con sinceridad. ¿Alguna vez has experimentado este retraimiento silencioso? ¿Alguna vez has pasado días, semanas, pensando que todo estaba bien, hasta que te diste cuenta de que tu fe era tibia, de que tu oración ya no tenía vida?
Escribe aquí en los comentarios: lo he sentido. Tu confesión podría ser el primer paso hacia atrás y también el eco que despierte otros corazones dormidos. En medio de las noches más silenciosas de su alma, Santa Teresa descubrió una verdad que cambiaría para siempre su forma de orar y de luchar. No fue en medio del bullicio de los monasterios ni en conversaciones con teólogos, sino en horas de angustia, cuando la fe parecía débil y el cielo lejano. Fue en esos momentos que comprendió: el diablo no teme la cantidad de oraciones que uno hace, teme estado interior con que hace cada uno de ellos. Durante años, Santa Teresa vivió lo que ahora llamamos una rutina espiritual. Rezaba, se confesaba, meditaba, pero algo parecía inquebrantable. Era como si existiera un muro invisible entre ella y Dios, hasta que un día, sumida en un profundo dolor espiritual, decidió guardar silencio. Abandonó las palabras prefabricadas y, en silencio, hizo algo sencillo, pero profundamente transformador. Ella se colocó delante de Dios como alguien que está delante de un verdadero amigo. Un amigo que escucha, que siente, que responde. Y fue allí, en ese momento de entrega informal, que todo cambió. Este es el secreto que el mundo moderno ha perdido. El diablo no teme a las palabras memorizadas, pero tiembla cuando un alma se entrega a Dios con verdad, cuando la oración deja de ser un texto y se convierte en un encuentro, cuando uno no habla con el cielo, sino habla con él. Santa Teresa llamaba a esto oración de recogimiento, un tipo de oración en la que el alma se retira de todo lo externo y se vuelve completamente hacia adentro para encontrar al Dios que habita en su interior. Enseñó que, en 1900, este tipo de oración no hay que hablar mucho, simplemente estar presente, simplemente escuchar, simplemente presentarse con sinceridad. Es el momento en que el alma deja atrás las apariencias y permite que Dios la vea en su totalidad, con sus heridas, sus miedos, sus fragilidades. Y precisamente por eso, es en este tipo de oración donde se libran las mayores batallas espirituales, porque es allí donde el enemigo pierde el control. Santa Teresa decía que muchos católicos fracasan en su vida espiritual no por falta de fe, sino porque no saben cómo se presentan ante Dios. Algunos van como mendigos, mendigando sin creer. Otros van como empleados, cumpliendo con sus obligaciones. Pero pocos van como niños, con confianza, con verdad, con un profundo deseo de ser transformado. Así pues, cuando un alma decide romper este ciclo de frialdad y volver al verdadero encuentro, necesita hacer 3 cosas, según Santa Teresa. Primero, retirarse. No solo apagar el celular ni buscar el silencio externo, sino silenciar el corazón. Segundo, reconocer la presencia real de Dios, no como una idea, sino como una persona. Y tercero, rendirse sin máscaras, como quien sabe que está delante de una mirada que todo lo ve, y aún así ama. Esta es la clase de oración que reaviva la fe, que reaviva el fuego, que rompe el ciclo de la oración tibia y reconecta el alma con lo divino. ¿Y lo más poderoso? Puedes empezar ahora mismo. No necesitas un lugar especial ni palabras difíciles. Solo cierra los ojos y di: Señor, estoy aquí, verdaderamente tal como soy, quédate conmigo. El infierno odia esta oración, porque sabe que cuando proviene de un corazón sincero, enciende un fuego que ninguna oscuridad puede apagar. Pero saber esto no basta. Tienes que actuar, porque el siguiente paso en este viaje requiere algo de ti, algo concreto, una actitud espiritual que cierre la puerta por la que entró el enemigo. Llega un momento en el camino espiritual en que saber ya no basta. Escuchar, reflexionar, sentir, todo esto prepara. Pero la verdadera liberación ocurre cuando el alma actúa. Y aquí es donde muchos tropiezan, porque el enemigo no teme a quienes simplemente entienden, teme a quienes deciden, porque la decisión espiritual tiene peso, implica autoridad, impacta lo invisible. Santa Teresa enseñó que el alma que reconoce el ataque
necesita reaccionar, porque el enemigo solo permanece donde no hay resistencia. Y cuando te elevas con fe, incluso con miedo, incluso con heridas, incluso sin fuerzas, este simple gesto se convierte en un acto de guerra contra el mal. Y eso es lo que debe suceder ahora. Así que, si este video te conmovió profundamente, si sentiste que, de hecho, estabas experimentando esta frialdad, esta distracción constante, esta silenciosa pérdida de la presencia de Dios, entonces no te quedes quieto. Haz algo que, a los ojos del mundo, puede parecer simple, pero que en el mundo espiritual tiene un peso inmenso. Declara tu decisión. Hazla pública. Convierte este momento en un punto de inflexión. En los comentarios a continuación escribe: cierro las brechas espirituales ahora en el nombre de Jesús. Escribe con fe, con intención, con verdad. Porque esto no será solo una frase escrita, será una declaración espiritual, una declaración profética, una decisión tomada ante el cielo y contra la oscuridad. Santa Teresa decía que el mundo invisible reacciona a la postura del alma. Cuando el alma calla, el enemigo avanza, pero cuando se posiciona, el enemigo retrocede. Y esta decisión, aunque se exprese en pocas palabras, se convierte en un hito, un nuevo comienzo, una reapertura del cielo en tu interior. Además, reserva hoy un momento para orar en silencio, a solas, sin celular, sin distracciones, solo tú y Dios. Empieza diciendo: Señor, he regresado. Permítete vivir este reencuentro, aunque la emoción no llegue, aunque tu corazón siga frío. La fe no depende de lo que sientas. Empieza cuando decides quedarte. Y ahora que has tomado una postura, hay algo aún más serio que debes saber, porque muchos, tras confesar sus pecados, cometen un error espiritual que anula todas las gracias recibidas. Pocos católicos lo saben, pero existe un error silencioso que ocurre inmediatamente después de la confesión y que tiene el poder de anular todas las gracias recibidas en ese sacramento. Es algo que no se enseña en los catecismos modernos, algo que no se discute en los sermones convencionales, pero Santa Teresa y tantos otros santos identificó como uno de los mayores peligros espirituales después de la absolución, la falsa sensación de pureza eterna. El alma sale del confesionario ligera, renovada, con la conciencia tranquila, pero a menudo esta ligereza se convierte en despreocupación, en autosuficiencia espiritual, en una especie de licencia sagrada, como si ahora estuviera protegida y ya no necesitara vigilar, rezar ni luchar. Y es allí, precisamente allí, donde el enemigo se acerca de nuevo. Santa Teresa advertía que el diablo acecha el alma, especialmente después de una confesión sincera, porque sabe que el corazón ha sido restaurado, está limpio, y por esa misma razón se convierte en un blanco fácil, porque un alma pura pero distraída es presa fácil. El error no está en la confesión en sí, está en lo que el alma hace después de confesarse, cuando no está vigilante, cuando vuelve a las distracciones, cuando no cultiva la intimidad con Dios. Es como si alguien hubiera limpiado toda la casa, pero hubiera dejado la puerta sin llave inmediatamente después. El peligro no ha terminado, simplemente ha cambiado de forma. Por lo tanto, el verdadero camino a la santidad no termina con el perdón. Empieza ahí y requiere más atención, más silencio, más oración. Y aquí reside la trampa más común: confundir el alivio del alma con el fin de la lucha. Muchos creen que por sentir paz después de la confesión se mantienen firmes automáticamente. Pero la verdadera paz, la que perdura, no proviene solo del perdón. Proviene de la perseverancia, proviene de la fidelidad, proviene del esfuerzo continuo por no volver al mismo lugar del que acabamos de salir. Sin esta vigilancia, la confesión se convierte en un círculo vicioso de pecado, alivio y recaída. Santa Teresa fue muy clara al decir que el enemigo no teme a quienes se confiesan, teme a quienes se convierten.
Y la conversión no es un momento emotivo en el confesionario. Es una decisión que se repite a diario. Es el compromiso de no alejarse nunca más de Dios, incluso cuando todo parece tranquilo. Es comprender que la gracia necesita ser protegida, que un alma limpia requiere una vigilancia extra. Los santos sabían que las tentaciones más sutiles llegaban tras los momentos de mayor gracia. Es como si el infierno observara y dijera, veamos si esto es real. Y entonces comienza el bombardeo silencioso, pensamientos inútiles, distracciones, heridas resucitadas, juicios ajenos, pereza disfrazada de descanso espiritual. Todo esto empieza a infiltrarse cuando el alma baja la guardia, y a menudo cae no por debilidad, sino por exceso de confianza. Por eso muchos creyentes viven en ciclos, se arrepienten, confiesan, sienten alivio, pero luego vuelven a los mismos errores. No porque no amen a Dios, sino porque no han comprendido que la confesión es un nuevo comienzo, no un final. Es como un ejército que regresa del campo de batalla y cree que ya puede deponer las armas. El enemigo solo espera ese momento para atacar de nuevo. ¿Cuántas veces te has confesado? Has hecho promesas sinceras, te has ido con el corazón ligero y días después te has dado cuenta de que estabas cometiendo los mismos errores? Esto no es un fracaso, es una distracción, es una falta de estrategia espiritual. Y eso es precisamente lo que el enemigo espera, que te relajes, que te tranquilices, que confundas la gracia con garantías, porque no necesita impedir tu confesión, solo necesita impedir tu vigilancia después. Lo que nos enseña Santa Teresa es que el cuidado del alma debe ser aún mayor después del perdón, porque allí el alma está limpia, pero también sensible, está abierta, pero también vulnerable. Y si no se nutre con oración profunda, lectura espiritual, adoración y vigilancia, se contaminará de nuevo, no por grandes pecados, sino por pequeños permisos. Y son estos permisos los que abren las brechas. El mayor peligro no es caer, es acostumbrarse a caer y levantarse sin aprender nada de ello. Es vivir la confesión como un ritual emocional, no como un sacramento de transformación. Es pensar que solo por haber sido perdonado, todo está resuelto, cuando, de hecho, ahí empieza el verdadero trabajo, porque ahora Dios te ha devuelto limpio y espera que protejas lo que has recibido. Santa Teresa decía que la verdadera señal de madurez espiritual es lo que hace el alma después de ser perdonada. Si vuelve a la oración con mayor profundidad, si se acerca a la Eucaristía, si intensifica la escucha de la palabra, si evita con más prudencia las ocasiones de pecado, porque el perdón sin conversión es como tierra limpia, pero que no recibe semilla. Y quizás esta sea tu lucha hoy. Quieres cambiar, confiesas, sientes alivio, pero sientes que siempre vuelves al mismo lugar. La respuesta puede estar aquí. No estás fallando, simplemente estás ignorando un punto crucial. ¿Qué haces con la gracia después de recibirla? Porque si no eres celoso, se pierde. Y entonces, el enemigo ni siquiera necesita empujarte. Simplemente observa, mientras tú mismo regresas al punto de partida. Pero hay una salida, hay un verdadero camino hacia la transformación. Y comienza cuando comprendes que el momento posterior a la confesión es más importante que el momento mismo. Cuando tratas el alma restaurada como algo sagrado, cuando decides proteger esta luz con todas tus fuerzas. Ahí es cuando el infierno tiembla, porque lo que más asusta al enemigo no es el perdón, es la vigilancia posterior. Si has estado viviendo este ciclo, confiesas, sientes alivio, pero pronto vuelves al estancamiento. No te culpes, sino despierta. Hay algo nuevo que Dios quiere construir a partir de este dolor. Y esta construcción comienza con la conciencia, con la decisión y con lo que verás en el próximo video. La clave que descubrió Santa Teresa también puede ser tu punto de inflexión espiritual, porque cuando el alma comprende su error, finalmente encuentra el camino para no repetirlo. Y es este camino
el que revelaremos a continuación. La vida espiritual es una batalla que a menudo se libra en silencio, tras bambalinas del alma. Mientras el mundo exterior sigue su curso, aquí dentro de nosotros hay una guerra constante entre la luz y la oscuridad, la fe y la distracción, la presencia y la rutina. Y lo que más debilita el corazón de quienes más luchan es la sensación de luchar solos. Pero necesitas saber, usted no está solo. Si has llegado hasta aquí, es porque hay una llama dentro de ti que aún arde, aunque parezca pequeña, aunque ya se haya reducido a cenizas, sigue viva. Y esta llama necesita ser protegida, necesita ser alimentada, necesita estar rodeada de otras llamas, de otras almas que, como tú, también han decidido luchar. Santa Teresa nunca ganó sola sus batallas espirituales. La sostenían la palabra, el espíritu, los sacramentos, pero también una comunidad invisible de oración, intercesión y entrega. Y eso es precisamente lo que este canal quiere ser para ti. Un punto de encuentro en medio del combate invisible. Aquí con cada video recibirás armas espirituales, guía práctica, advertencias de fe, sabiduría de los santos, porque sabemos que la lucha es diaria y el enemigo no descansa, y si no descansa, nosotros tampoco podemos dormir. Entonces, si este mensaje le habló a tu alma, si en algún momento de este video sentiste que te tocaban, te confrontaban o te llevaban de regreso a algo más profundo, entonces, sé parte de este ejército invisible. Suscríbete al canal ahora, pero no solo por curiosidad. Inscríbete como alguien que entiende que necesita caminar rodeado, como alguien que sabe que solo puede caer, pero unido se mantiene en pie. Y activa la campanita de notificaciones, porque los próximos videos no serán aleatorios, son secuenciales. Cada uno trae una nueva revelación, una nueva llamada de atención, una nueva clave espiritual que puede romper las cadenas que te han mantenido cautivo durante años. Y lo que es más, baja a los comentarios y cuéntanos desde dónde nos ves. Queremos orar por ti, tu hogar y tu familia. Cada video termina aquí, pero la comunión continúa. No fuiste creado para vivir una fe marchita. Dentro de ti hay un alma en guerra, y hoy está llamada a despertar, a resistir, a reavivar la presencia de Dios como un fuego vivo. Ahora, respira hondo. Recuerda todo lo que se dijo y prepárate, porque en el siguiente video descubrirás lo que muchos católicos lo hacen con buenas intenciones, pero terminan convirtiéndose en lagunas ocultas para que el enemigo actúe. Y cuando sepas esto, muchas cosas cambiarán.